Bienvenidos, estimada audiencia, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo desde el Heliograph Innovation Center en nuestra oficina de Naucalpan, aprovechando para obtener un poco de información y compartirla con ustedes. En este caso, hoy vamos a tener una presentación de ahorro de tintas con herramientas digitales. Esperamos que la presentación les sea de mucha utilidad. Vamos a comenzar con la presentación. Empezamos con un pequeño resumen acerca de Debt Builder México. Tenemos presencia en gran parte de América Latina, empezando desde México, en Centroamérica, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en el Caribe y en Colombia. Tenemos un alcance bastante grande en el área de América Latina. En México tenemos oficinas en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Y en Colombia tenemos una oficina en Bogotá y en Medellín. Sin embargo, si ustedes se encuentran en otra localidad, por supuesto que nos pueden contactar y podemos comenzar a platicar del tema que a ustedes les convenga. Entre las áreas de negocio que tiene Debt Builder, principalmente vende equipos y consumibles, sobre todo en el área de preprensa. Tenemos un área de rotograbado, otra de flexografía, una de offset, una de dry offset y el área de impresión digital de etiquetas, que, bueno, en este caso es la que a mí me compete. También contamos con una academia, que eso incluye el Heliograph Innovation Center, y una pequeña área de producción para placas de elastómero. Estos son algunos de nuestros socios de negocio. Son marcas con las que nos pueden identificar y las cuales comercializamos en todo el territorio de América Latina. Y bueno, si ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda acerca de alguna de estas marcas, por supuesto que podemos platicarlo. Nos pueden mandar un mail y nosotros los dirigiremos con el especialista o con la persona encargada de dicha área. Vamos a comenzar con la plática del día de hoy, que son softwares para el ahorro de tinta con herramientas digitales. En este caso vamos a platicar sobre cuáles son las áreas a revisar, cuáles son los mercados de los que vamos a platicar con el tema del ahorro de tinta. Bueno, el primero, que es el más sencillo en el tema de la implementación, es el ahorro de tinta en la impresión offset, en la cual vamos a revisar cómo se modifica el archivo vía software para obtener el ahorro de tinta y también manejo de color. El segundo tema va a ser el ahorro de recursos en flexo, el cual incluye también tinta, roto y offset, mediante la simulación de un proceso de impresión para generar prototipos mediante una solución que es hardware y software. Y el tercer tema va a ser el ahorro de tintas o toner en la impresión digital, también mediante la manipulación de archivos. Sin embargo, este tiene diferencia con el tema en el offset. Vamos a comenzar con el ahorro de tinta en impresión offset. Bueno, en el ahorro de tinta de impresión offset es un área en la cual existe mucha experiencia alrededor del mundo. Nosotros también tenemos mucha experiencia en el tema del ahorro de tinta en impresión offset. Y tenemos aproximadamente 30 clientes que ya han aplicado este software con gran éxito. Y bueno, siempre surge la duda de cómo vamos a controlar o cómo vamos a lograr el ahorro de tinta. Bueno, primero que nada se utiliza un software. Este software es cero invasivo, se puede implementar o se puede incluir en cualquier flujo de trabajo ya existente. Y estas son las principales variables que se controlan, que sería: el primero es el espacio de color, el segundo el tag, el tercero es el USR y el cuarto es el GSR. Vamos a empezar por una breve explicación de cada uno de estos puntos. Bueno, primero el espacio de color. El espacio de color es importante porque generalmente las empresas, sobre todo de empaque, que es el grueso de nuestros clientes, requieren respetar ciertos espacios de color determinados por las marcas o determinados en sí por el mercado o por otras de sus plantas, ¿no? El software controla el espacio de color puede ser de distintas maneras, ¿no? ¿Cómo retroalimentamos? ¿Cuál es el espacio de color adecuado para nuestra compañía? Bueno, primero puede ser definido por el cliente, es decir, podemos hacer lo que se llama una caracterización del método de impresión y nosotros reproducir esa caracterización en el software. Lo segundo que podríamos hacer es utilizar un estándar de color de la industria gráfica, que todo el mundo hemos escuchado acerca de estos estándares. Puede ser ISO-coated, uncoated, Gracol, o sea, existen distintos espacios de color que se pueden utilizar. Y bueno, tiene sus ventajas, ya que puedes asegurar la paridad del espacio de color entre distintas regiones, entre distintas técnicas de impresión o incluso entre distintos impresores o distintas plantas.
Y la tercera opción podría ser un estándar de color definido por una norma. Por ejemplo, hoy está muy de moda la norma de G7, la norma de FOGRA, la norma de ISO, y también podemos definir el espacio de color mediante ese estándar. La segunda variable que vamos a controlar es el TAC, o el Total Area Coverage. El Total Area Coverage es el valor combinado de todas las tintas MYK para un área o objetivo en particular. Esto quiere decir que es la suma de los porcentajes de color sobre un objeto. En la imagen estamos viendo, por ejemplo, un gato. Hay una gran parte iluminada en verde. Aquí estamos viendo la ventana del Photoshop, me parece, y le estamos pidiendo al Photoshop que revise donde hay una carga mayor a 240%. Esto es importante porque si nosotros rebasamos el Total Area Coverage, sea cual sea la técnica de impresión, pues vamos a tener problemas, por ejemplo, de secado, o puede haber descarapelado de la tinta, y es una de las principales variables que controla el software de manera automática. Es decir, que no vamos a tener que retocar las fotos para literalmente matar todos esos porcentajes arriba de 240. En el caso de offset, que es el tema que estamos tocando en este momento, muchas veces un TAC de entre el 280 y el 320% funciona bien para la impresión, obviamente dependiendo del sustrato. El software hace este cálculo automáticamente. La otra variable que controla se llama el undercolor removal. El undercolor removal afecta a los tonos neutros. Lo que hace es que los colores que se vean neutros y que estén cercanos al gris los vuelve puntos negros, es decir, que una imagen tiene muchísimos puntos que son gris compuesto y el UCR los convierte en puntos de negro, ¿no?, para obtener un resultado similar. Y esto ayuda a que no se pierdan profundidad en las sombras ni en las imágenes. El siguiente concepto es el GCR, ¿no? El GCR, que es el Gray Component Replacement, es la sustitución del componente gris. Con esto, es una técnica utilizada en la separación de colores para su impresión, que consiste en sustituir todos los colores siempre que sea posible. Aquellos porcentajes de CMY que sumados de un tono neutral, es decir, de un gris, para sustituirlos por tinta negra. Y se aplica a todas las zonas de imagen, es decir, no como el concepto anterior que solo se aplicaba en las zonas neutras. Este se aplica también en sombras, luces y tonos medios. Entonces tenemos los 4 valores que vamos a controlar desde el software. Sería el espacio de color, el TAC, aplicar UCR y aplicar GCR. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros vamos a mandar un archivo hacia el software, y el software, una vez realizado ese perfil de color, va a optimizar el archivo para cualquiera de las técnicas de impresión. Por ejemplo, en este caso, que es un caso que hemos llevado a práctica con muchos clientes, se puede utilizar el archivo o se puede optimizar el archivo para distintas técnicas de impresión siendo el mismo trabajo. Por ejemplo, aquí en este esquema tenemos una impresora digital de hoja a hoja, tenemos un plotter de gran formato y tenemos una prensa plana. Y luego este archivo ya modificado, cuando se imprime, la visualización del mismo, la apariencia del mismo es muy similar entre ellos, y bueno, tiene también la ventaja del ahorro de tinta en cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo visual. Obviamente este archivo está modificado para que podamos observar cuál sería el resultado en una impresión que ustedes podrían palpar en vivo. En este caso estamos viendo esta hoja que se utiliza para evaluar los resultados del software. Como se fijan, todas las imágenes, o la gran mayoría de las imágenes, están compuestas por un espacio de color en CMYK y un espacio de color solo en negro. En este caso, pues estamos viendo que sí se ven levemente las diferencias. Obviamente todo depende de su monitor, y se ven las diferencias entre el color compuesto y solo el componente negro. Otra cosa que es de observar es que también tiende a magenta, que es un fenómeno muy común en la impresión offset y en la impresión digital. Y bueno, aquí tenemos el archivo después de haber sido transformado por el software. Como ven, el archivo ya manipulado tiene grises muchísimo más neutros, y también se elimina contaminación de color. Por ejemplo, en las imágenes, en la imagen del espagueti y en la imagen de la chica sobre el muro de concreto, se nota que la imagen tiene una mayor profundidad y tiene menos contaminación de color. Obviamente en la pantalla, pues el resultado es un poco complicado de ver. Sin embargo, este kit, por ejemplo, lo tenemos en físico y ustedes podrán observarlo.
en una visita que nosotros tengamos con ustedes para que vean cuál es la apariencia del archivo antes de ser impreso y cuál es la apariencia del archivo después de ser impreso. Incluso estas hojas están impresas en distintas técnicas de impresión para que se pueda comparar el espacio de color, la apariencia y el ahorro de tinta entre las mismas. Ahora, por efecto del UCR y el GSR, lo que sucede es que existe una disminución en la tinta cian, magenta y amarillo, y existe un incremento en el negro. En el caso de impresión offset y impresión digital de hoja a hoja en gran formato, hemos observado que con el software se puede lograr un ahorro desde el 8% hasta el 15% en promedio. También hay ciertos mercados, por ejemplo, hemos explorado mercados como el de la envoltura de papel de regalos, en los que a lo mejor el cliente no está tan preocupado por la calidad y podemos llevar todavía el ahorro de tinta muchísimo más allá, por ahí de un 21% aproximadamente. Este software ha funcionado muy bien con nuestros clientes de offset. Muchas veces los clientes cuando instalamos el software tienen contemplado que el software se utilice, por ejemplo, en prensa plana y en la impresora digital de hoja a hoja que también tienen en la empresa, y cuando ven el funcionamiento del software, hay mucha presión por implementarlo en otras áreas, por ejemplo, en impresoras de gran formato o impresoras de bobina a bobina, o se puede utilizar en casi todas las áreas de la imprenta. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un software como este que provoca el ahorro de tinta, pero también, muchísimo más importante, hace que haya menos tinta en un impreso? Lo primero es obvio, la disminución del costo de la tinta, porque hay una menor aportación. Como vimos, puede haber un ahorro entre el 8 y el 15%, que siempre es bueno, pero también hay muchos problemas que tienen que ver con la tinta y que nos quitamos de encima, ¿no? Por ejemplo, hay menos problemas con el secado de la tinta, podemos tener una tirada muchísimo más larga, las condiciones de impresión son muchísimo más estables porque hay menos tinta y hay menos variables que tenemos que controlar. El equilibrio y el balance de grises es muy estable. Eso es bien notorio antes y después de normalizar el archivo. Aumenta la adhesión de las tintas, obviamente por la disminución de carga. Tenemos resultados de impresión más limpios. Un dato muy importante de este software es que aumenta la calidad, aparte de tener un ahorro de tinta, aumenta la calidad porque tenemos más profundidad en las imágenes. Disminuye los posibles problemas de repintado. También reduce los problemas de trapping de impresión porque estamos controlando el TAC y entonces no hay exceso de tinta en plastas. Y también tenemos un menor tiempo de puesta a punto, que eso también es bien notorio cuando instalamos el software. Se requieren muchísimo menos hojas para tener el make ready y para tener la primera impresión vendible. Este software lo podemos integrar a cualquier flujo existente de color. Lo hemos probado con un sinfín de flujos e incluso con empresas que solo cuentan con pequeños frontends o como softwares como el Harlequin. Y también lo podemos integrar con cualquier otra prueba de color y hacia cualquier espacio de color. Ahora vamos a enfocarnos en otra área que sería el ahorro de recursos en impresión de empaque en el área de flexo, en el área de rotograbado. Y para eso vamos a hablar de una solución que se llama OpenColor. Esta solución es del software de GMG. Bueno, en el tema de flexografía, de rotograbado, de empaque flexible, debemos tomar en cuenta que la cosa se complica un poco, ya que debemos de tomar en cuenta todo el proceso de impresión. O sea, no solo estamos hablando de tinta, de placas, de papel, sino que también estamos hablando de cuál es la secuencia de impresión, qué anilox estoy utilizando, cómo se realizó la preprensa, qué tinta, el tipo de sustrato en el que yo voy a trabajar, la cinta de montaje. Entonces, todo eso lo vamos a incluir en el perfil de color de la impresora o de la solución. Los procesos son como una suma, entonces, mientras todos los procesos tengan buena calidad, entonces el producto final va a ser de buena calidad, ¿no? Con esto quiero decir que si tenemos pequeños detalles en la impresión o en nuestro proceso de impresión, por ejemplo, anilox muy desgastados o la máquina no se encuentra en las condiciones óptimas, no necesariamente significa que no vamos a poder ahorrar tinta o no vamos a poder utilizar este software, sino que se va a ver reflejado también en el proceso de impresión y también en la emulación de la impresión. ¿Cómo podemos garantizar la calidad? Bueno, pues lo mejor es medir todo lo que se puede medir, porque si lo podemos medir, lo podemos controlar. Que esto ya es un poco más común en el área de empaque, porque generalmente cuentan con todos los instrumentos o con la mayoría de los instrumentos que se requieren. Es muy difícil que hoy en día una compañía no cuente, por ejemplo, con los instrumentos que tenemos en pantalla, ¿no?
A lo mejor el microscopio de placas y el monitor de artes gráficas todavía son objetos que no son tan comunes en las empresas, pero también no son tan costosos y aportan un gran beneficio, ¿no? También hay que hacer controles en prensa, para lo cual también necesitamos determinados instrumentos de medición. Yo también considero que en el mundo del empaque, la impresión del empaque, hoy también es complicado que exista una compañía que no tenga este tipo de herramientas y sin embargo también no tienen un costo pues exagerado y sí proporcionan muchas ventajas para el proceso de impresión. Ahora vamos a ver un pequeño video que explica qué es lo que hace el software, pero les voy a dar un pequeño resumen qué es lo que hace OpenColor. OpenColor es el primer software en el mercado que lo que hace es una simulación de un proceso de impresión. Es decir, que yo antes de meter a prensa voy a tener un previo del resultado de cómo va a ser la impresión. Y aunque el concepto se parece un poco a la prueba de color, en este caso, con este software podemos emular espacios de color que son de canales indistintos. Es decir, podemos hacer una calibración de un espacio de 3 tonos, de un espacio de 5 tonos, de 7 tonos. No necesariamente va a ser CMYK, así que vamos a ver el video. Podemos simular la impresión no se utilizan los test charts convencionales, se más pequeños que ayudan a ver la caracterización y el trabajo. Nos ayuda a ahorrar recursos, no menos placa, menos material, una obra material. Bueno, como les comentaba, es la única herramienta disponible a nivel mundial que convierte una prueba de color en un simulador de prensa. Es decir, el software de OpenColor es un software de perfilación multicolor, como les comentaba, tonos, tritonos, cuatricromía, heptacromía, y se pueden crear perfiles multicolor a partir de datos espectrales. Los datos espectrales son como el código genético del color, es decir, no medimos el color solo en base a valores LAB, sino que se mide el valor espectral. El valor espectral es tan importante que gracias al valor espectral podemos saber de qué están compuestos los planetas mediante observaciones en telescopios, es decir, nos da un parámetro preciso del color. Es como una huella digital. ¿Cómo funciona aquí OpenColor? Aquí hay un pequeño esquema, ¿no? Bueno, el OpenColor puede calcular en base al valor espectral, hacerse un perfil de color y ese perfil de color lo podemos utilizar para hacer bien una prueba dura, que es lo que llamamos una prueba de color, en un plotter de papel. También podemos utilizar un plotter para hacer prototipos como un Epson SI8600 o también podemos utilizar una impresora de WT y también ese mismo archivo lo podemos mandar con un perfil de separación y posteriormente mandarlo a, por ejemplo, un RIP en el que podamos hacer la conversión de una tricromía o de un trabajo que tiene solo 3 colores especiales y no tiene ningún espacio de color conocido.
Como vemos aquí, un perfil de color es un archivo digital que reúne todas las características de una condición de impresión específica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que implica el proceso de impresión, los ángulos que estamos utilizando, la tinta, el sustrato, etcétera, todo eso se va a medir, se va a emular como resultado en el software y luego vamos a retroalimentar el software para que se pueda hacer o bien una prueba o se haga una separación. Estamos acostumbrados a que las caracterizaciones nos tomen tiempo, tengan retrasos en su programación, muchas veces no caben los test charts en determinados tipos de maquinaria, hay que programar el tiempo, es gasto de materiales, es gasto de sustratos. Me ha tocado que muchos clientes, incluso al pensar que es una caracterización y que tal vez no sea tan importante, te proporcionan pues material que estaba ya arrumbado y que a lo mejor no cumple con las características de impresión. Obviamente cuando tú imprimes dos test charts de este tamaño, pues te toma tiempo y es tiempo valioso en la prensa. Las prensas están diseñadas para imprimir cosas que van a generar una ganancia para la empresa y lo que menos quiere la gente de producción es estar desperdiciando tiempo, placas y materiales en este tipo de trabajos. La gran ventaja que tiene OpenColor es que podemos utilizar una tira de este tamaño. Esta tira, que son unas tiras especialmente diseñadas por GMG, pueden simular, pueden leer literalmente el espacio y color de las dos hojas que acabamos de ver. Entonces, esto lo podemos añadir, por ejemplo, en el área de corte, en una orilla que no estemos utilizando, y OpenColor con eso va a leer el espacio de color que estamos utilizando y va a retroalimentar el software. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un trabajo que tiene un color nuevo o que tiene un color que vamos a imprimir apenas y el cual quiero conocer y retroalimentar al software cómo va a funcionar, pues yo puedo hacer en la formación mi trabajo y poner en un pequeño costado o en la parte inferior una tira para medir ese color y con eso retroalimentar al software. Aquí, por ejemplo, tenemos como las dos maneras en las que podemos importar los valores espectrales del color hacia el software. La primera, y creo que es la más cómoda para muchos de los clientes, es hacer mediciones. ¿Por qué? Porque hay veces que aunque el cliente nos proporcione el número de Pantone que se va a utilizar, pues no concuerda con los valores digitales que se tienen en la librería digital. Entonces, pues lo más común es que utilicemos un espectrofotómetro para medir el Pantone, ya sea de una raster de tinta, de un trabajo existente o incluso de un trabajo previo en nuestra prensa. La otra manera es utilizar una librería de color digital, por ejemplo, Pantone Live, que hoy en día utilizan marcas como Procter & Gamble o como Unilever, en los cuales exportan sus colores. Ahí también tenemos el ejemplo de Match My Color, el software de Colibri, y también tenemos el DIC de Color Cloud. Es decir, podemos importar también de librerías digitales. ¿Cómo se genera un perfil de OpenColor? Bueno, pues entonces, primero lo que hacemos es que seleccionamos el proceso de impresión. Si se fijan, ahí tenemos flexo, rotograbado y offset. El segundo paso es seleccionar un sustrato, porque en el software se tiene que tomar en cuenta el sustrato. Seleccionamos cuál es el tipo de impresión, que puede ser una impresión impreso en superficie, en blanco reverso, blanco superficie. Escogemos la secuencia de tinta correcta de acuerdo al trabajo de impresión, es decir, ponemos cuál es el color que se va a imprimir primero en la secuencia y cuál se va a imprimir después. Esto es importante. Y otra cosa muy importante es que el software, si nosotros ya retroalimentamos el software con los valores de color, podemos predecir esto en una prueba de color. Y con esto generamos un perfil multicanal, que es, el formato es MXN, que es un formato propietario de GMG. Con esto podemos predecir la sobreimpresión de los colores especiales basados en el proceso de impresión, es decir, tomando en cuenta todo nuestro proceso de impresión, no solo tomando en cuenta el valor espectral o el valor LAB del spot color. Y bueno, las sobreimpresiones las podemos emular de manera muy fácil antes incluso de reproducirlas en la prensa. Entonces, si yo tengo un trabajo que por algún motivo se imprimió en una secuencia en el pasado y ahora va a cambiar esa secuencia, ustedes saben perfectamente que cuando cambiamos la secuencia el resultado es totalmente impredecible y solo lo podemos ver después de imprimir. Con OpenColor podemos ver cuál va a ser el resultado antes de imprimirlo e incluso modificarlo antes de empezar a imprimir. Aquí, por ejemplo, vemos un perfil multicanal MXN de GMG, en el cual vemos que se toman en cuenta estos tres parámetros. Primero, la blancura del sustrato, que es el famoso paper tint, y luego tenemos ahí un Pantone 02cc y un rojo cálido.
Y como vemos en la tabla, se ve cómo se van mezclando los tres parámetros para llegar a las distintas combinaciones. Por ejemplo, podemos utilizar proyectos existentes para realizar nuevos diseños. Entonces, aquí en este trabajo podemos apreciar que se están utilizando 5 colores idénticos entre un trabajo y otro, pero cambia el último color, que es el 248C de un lado y el 7737 del otro lado. Entonces, con toda la retroalimentación que nosotros tenemos, podemos tener un predecible de cómo va a verse un trabajo, por ejemplo, si cambió de temporada y estoy añadiendo un nuevo Pantone. Esto es importante, por ejemplo, para la simulación de las prendas. OpenColor tiene un modelo único de predicción espectral con el que podemos emular la sobreimpresión de colores espectrales. Es un modelo que está totalmente patentado. La simulación es precisa. La verdad es que muchos de nuestros clientes quedan maravillados con los resultados porque dejan de desperdiciar tiempo en pruebas en máquina. Y hasta hoy en día es el mejor software para la predicción de la sobreimpresión. Aquí en este punto estamos viendo cómo funciona el modelo de predicción espectral para emular las sobreimpresiones. Si se fijan, de un lado tenemos el Pantone 101C, que es un amarillo, y del otro extremo tenemos un color cian. El software está analizando cómo se va a comportar el color de manera espectral, tomando en cuenta el sustrato, que si se fijan es el primer paso, si mezcláramos los dos. Entonces, la mezcla de los dos colores de los extremos nos da la predicción de lo que sería el resultado en la parte central. ¿Cómo suministramos de datos a OpenColor? Bueno, como les comentaba, podemos leerlos desde un dispositivo de medición, es decir, yo imprimo o tengo un arrastre de tinta y retroalimento al software con esa información. Lo segundo, que también es un punto que ya hablamos, son las librerías de colores especiales, que nos las envíe el cliente o que las bajemos, por ejemplo, de Pantone Live. También lo podemos bajar de un sistema de formulación de tinta con archivos XF, que es el Color Exchange Format de X-Rite, que es un formato libre, es como un .pdf. O también si tenemos curvas de gradación o tenemos archivos TXT de corridas de prensa que se utilizaron anteriormente, también podemos retroalimentar el software con esas corridas de prensa. Podemos imprimir con gama expandida, es decir, no solo podemos calcular cómo se hacen los trabajos en botonos, tritonos o en cuatricromía, sino que también podemos agregar valores de colores como el RGB, el Red, Green and Blue, o el Orange, Green y violeta, y hacer un espacio de heptacromía totalmente preciso, tomando en cuenta nuestro proceso de impresión, es decir, no solo transformando el archivo de manera digital, sino también tomando en cuenta nuestro propio proceso de impresión. Aquí, por ejemplo, vemos las ventajas de tener un set de tintas de gama extendida. Del extremo de muchos colores estamos viendo una librería de Pantone para una pantonera Plus Coated. Y estamos viendo que son 1873 colores los que vienen en una pantonera. Si nosotros empezamos a viajar en el esquema a la derecha de este espacio, podemos revisar que en una combinación de cian, magenta, amarillo y negro, solo podemos reproducir 1280 de esos colores de la pantonera. Y conforme vamos mezclando distintos espacios de color, tenemos distintos resultados. Por ejemplo, con el Orange, Green and Violet, tenemos 1578, es decir, el espacio de color se amplía sustancialmente cuando empezamos a agregar otros colores, que hoy en día es un tema que la gente está revisando de manera amplia. Aquí OpenColor es una herramienta poderosa y eficaz. Es la única solución que existe para predecir de manera precisa la sobreimpresión de colores especiales, por ejemplo, sobreimpresiones de negro, de cuatricromía o de espacios de heptacromía. Aquí vemos un típico caso cuando llega un archivo en información de RGB y cuando hacemos una conversión a CMYK y colores especiales. Generalmente esto predice un desastre. Sin embargo, muchos de los diseñadores siguen trabajando las imágenes en RGB, o bien hay información digital que no fue diseñada para ser impresa y que vienen en información RGB. OpenColor nos ayuda a hacer esta conversión a colores especiales, cian, magenta y amarillo, y vemos que, bueno, esta imagen está optimizada para la pantalla,
pues el resultado es bastante similar en cuanto a la predicción. OpenColor ha funcionado muy bien con nuestros clientes. Hay muchos clientes de plegadizo y de empaque flexible que en este momento lo están utilizando. Existen las dos opciones: hacer como una simulación de prensa con un plotter que ya existe en la compañía, por ejemplo, un Epson P7000, un Epson P9000, y hacer el previo de impresión en papel de prueba de color. O bien también existe la posibilidad de hacer prototipos en sustratos propios del empaque, como por ejemplo un Epson S80-600, en el cual vamos a poder imprimir en un sustrato transparente y hacer un previo de cómo se va a ver la impresión del trabajo para que el cliente lo vea. Este es otro punto bastante interesante que nos puede ayudar en esta época en la que estamos un poco aislados socialmente, ya que si nosotros hacemos un prototipo con un control del color de este nivel, pues nos vamos a evitar en un corto, mediano plazo de las aprobaciones a pie de máquina. A lo mejor las primeras ocasiones el cliente desconfía de la prueba que le estamos enviando, pensando o sabiendo que no la hicimos en prensa y que a lo mejor no representa su proceso de impresión, pero una vez que se van acostumbrando a que el previo es muy similar a lo que vamos a obtener en prensa, pues nos eliminamos las visitas, nos eliminamos el gasto de tener al cliente en aprobaciones a pie de máquina, que representa un gasto bastante importante. En mi experiencia instalando este tipo de software, hemos tenido, o me ha tocado ver las aprobaciones a pie de máquina de gente de marketing, de compañías muy importantes, que bueno, primero tienen o quieren justificar su empleo o su trabajo yendo a las plantas de los clientes, y pues obviamente es muy difícil que llegue un cliente y te diga que todo está bien. O sea, literalmente sentirían que los mandas de paseo a la planta. Entonces empiezan a hacer peticiones de pequeños elementos que pues para ellos son sencillos, pero para la empresa puede significar que se tengan que volver a hacer placas, que se tenga que bajar el equipo de la máquina, el trabajo de la máquina, que se tengan que limpiar los cuerpos de impresión, y pues eso nos puede tomar todo un día para hacer modificaciones y tener a la gente esperando ahí en nuestra planta, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, pues una hora de operación en una máquina cuesta entre 500 y 700 dólares, y eso representa un gasto bastante importante. Yo en algún momento intenté averiguar cuál era el costo aproximado, cuál era el gasto aproximado de las empresas en aprobaciones a pie de máquina, y la empresa más pequeña y más sencilla de impresión de empaque se gasta $8,000 al mes en impresiones o en pruebas a pie de máquina, y todo este gasto pues, se puede eliminar utilizando una de estas herramientas. Vamos a pasar con el siguiente tema, que es el ahorro de tinta en impresión digital, que aquí cambiamos un poco es el mismo concepto, sin embargo, cambiamos un poco de análisis de cómo se analiza el color en la impresión digital. Aquí cambian totalmente los valores de TAC o también el uso del USR o el GSR. Aquí podemos ver en este software que se llama Color Server, o también puede ser un software que se llama Pressmatcher de Oris, en el cual nosotros vamos a alimentar el software con un PDF, un JPG, un TIFF, y lo vamos a poder mandar a distintas técnicas de impresión. Puede ser flexo, puede ser offset, puede ser rotograbado, puede ser digital, impresión digital de etiquetas, impresión digital de hoja a hoja, o un plotter de gran formato. Lo ideal sería que si yo tengo un cliente que tiene distintos procesos de impresión, el resultado sea similar entre dichos procesos de impresión. Aquí vemos cómo funciona la conversión, por ejemplo, del software de GMG. En el centro tenemos la referencia de color, que sería un color en ISO coated. Del lado izquierdo tenemos una conversión con una tabla MX, es decir, un formato propietario de GMG. Y del lado derecho vemos una conversión de ICC. ¿Cuál es la diferencia entre una conversión ICC y una conversión en un formato propietario, por ejemplo, el de GMG o el de Oris? La manera en cómo funciona es que el ICC utiliza una tabla que no es una tabla que tiene tanta información como una tabla propietaria. Yo muchas veces le pongo el ejemplo a los clientes de un melón en el supermercado. Yo puedo ver un melón en el supermercado y tener solo la cáscara, y si yo lo veo de primera vista, pues parece la fruta per se. Sin embargo, si yo parto ese melón, no existe información adentro. Y con un perfil con un gamut tridimensional como el de GMG o como el de CGS, nosotros vamos a tener también el interior de la fruta. Entonces, cuando tenemos una conversión, tenemos toda esa información totalmente distinta
a lo que sucede con un perfil ICC. Los perfiles ICC muchas veces modificamos un área y modifica el resultado completo. En el caso de un perfil de conversión, por ejemplo, un MX o en el software de ORIS, yo puedo hacer incluso modificación selectiva de los valores de color, incluso específicos. Puedo modificar en el espacio de color, en un perfil de color, puedo modificar un color específico de mi proceso de impresión. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se ve la conversión cuando utilizamos la conversión en ICC y cuando utilizamos una conversión MX. Es importante que sepan que todos estos kits, estas impresiones las tenemos en físico. Entonces, si ustedes gustan en una visita posterior, en un futuro, podemos revisar cómo se ve el archivo antes de transformarlo y después de transformarlo. E incluso en algunos casos, si es sencillo, podemos hacer una prueba con un archivo de ustedes. Una de las grandes ventajas de utilizar este software es que pues, nos quitamos el tema del retoque. Por ejemplo, en el caso de impresión digital, en la impresión digital, por ejemplo, de rollo a rollo, para transaccional, el TAC es totalmente distinto o la máxima cobertura es totalmente distinta a si lo hacemos en impresión digital de hoja a hoja o en impresión offset. Entonces, por ejemplo, hay máquinas muy avanzadas que su TAC máximo es de 170. Entonces, hay que limitarlo a ese punto para que evitemos problemas en el trabajo, ¿no? No hay contaminación de colores. Esto también es muy representativo en la impresión digital. Cuando vemos un archivo que no se ha trabajado con software y vemos un archivo de prueba con nuestro software, se evita mucho la contaminación de colores en la impresión digital, sobre todo el amarillo, que contamina muchas veces los grises o otro tipo de colores. Con el software, con ICA Optimizer o con Color Server o con Pressmatcher, se elimina esta variable de contaminación de colores. También podemos agregar el papel como si fuera un color y podemos hacer una conversión cambiando el sustrato. Es decir, yo puedo crear un perfil de color para una prensa específica, una impresora digital específica, y luego yo solo cambiar el valor de blancura del papel y el software lo va a calcular automáticamente y generar un perfil nuevo sin tener que hacer la calibración nuevamente. Aquí vemos cómo trabaja el software, introduciendo un PDF, un JPG, un TIFF. Funciona como un servidor cliente, los podemos mandar desde una Mac o desde una PC. El archivo se procesa y está listo para hacer placas o para mandar a impresión digital, por ejemplo. Funcionan en base a hot folders, entonces, por ejemplo, podemos tener el mismo espacio de color, es decir, yo quiero que el archivo se normalice al perfil PCU Coated en versión B3, pero quiero que en un archivo no mueva nada del archivo precisamente, en otro quiero que saque un PDF normalizado, o en otro quiero que respete el color negro 100% puro, y en otro hot folder puedo utilizar negro compuesto, y a lo mejor en un hot folder sí quiero hacer ahorro de tinta y en el otro no, por cuestiones de calidad, entonces es totalmente modular. Y puedo hacer cuantos hot folders se me ocurran. Aquí vemos una imagen, también está optimizada para que la veamos en la presentación. En el lado izquierdo tenemos el archivo sin trabajar con Ink Optimizer, y en el lado derecho pues, ya tenemos el archivo trabajado con Ink Optimizer, y podemos ver cómo el cian, magenta y el amarillo se ven radicalmente disminuidos, y con eso tenemos un ahorro en esos tres colores. Sin embargo, la apariencia pues, es muy similar. De hecho, no existe una diferencia exagerada en la apariencia, pero si vemos la imagen de la derecha, tiene muchísima mayor profundidad, se ve muchísimo más plano. Este es un gran efecto en impresión digital. Y otro gran efecto es el balance de grises, o sea que el balance de grises se vuelve muchísimo mejor utilizando este software. Ahora, las ventajas que proporciona utilizar estos softwares en impresión digital, ya sea en impresión digital de empaque flexible, de etiquetas, de hoja a hoja, en cualquiera de los tres, es que puede existir una posible disminución del costo de tinta porque se realiza una menor aportación. ¿Cómo funciona esto? Muchas veces, utilizando un espacio de color, por ejemplo, si yo quiero llevar una impresora digital hacia un espacio de color Gracol que tiene muchísima cobertura de tinta, a lo mejor no voy a ver la disminución del costo de tinta porque me va a pedir que exista mayor aporte, pero la mayoría de las veces se puede observar una disminución de la utilización de la tinta.
También las condiciones de tinta, las condiciones de impresión son muchísimo más estables. Por ejemplo, este software los hemos probado en impresoras Indigo, que imprimen increíble. Sin embargo, existen a veces problemas de estabilidad con la máquina entre reimpresiones y mejora mucho las condiciones de impresión, o sea, es muchísimo más fácil imprimir en los archivos que ya vienen trabajados con este software. El balance de grises es muy estable, tenemos resultados de impresos muchísimo más limpios, es decir, menos contaminación de color. También esto es un factor muy importante en muchas pruebas que se hicieron y de las cuales vimos evidencia, disminuye los posibles problemas de volatilidad de tóner. Es decir, cuando disminuimos realmente la cantidad de tóner que la máquina deposita, hay menos tóner volando en la máquina y esto, a pesar de que no está cuantificado en un valor, sí disminuye la necesidad de mantenimientos o de limpiezas porque hay menos tóner volando en el impresor. Y también tenemos un menor tiempo de puesta a punto, es decir, hacemos muchísimo menos pruebas para tener un trabajo listo para comercializar. Estos serían los tres mercados o las tres técnicas en las que podemos utilizar los sistemas de ahorro de tinta. En el caso de Flexo Roto hablamos del ahorro de recursos porque también incluimos placas, etcétera. Cualquier otra duda que tengan, nos pueden escribir y podemos darles atención personalizada. Incluso cuando sea viable, podemos hacer una visita y platicar más a detalle del tema. Y bueno, los invito a que revisen nuestro calendario con las próximas pláticas. Son pláticas muy interesantes y creo que se puede obtener mucha información de este tipo de conversaciones y esperamos vernos en breve en otra de estas pláticas. Les deseo un buen día y que tengan buena tarde.